necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando amigos y hermanos en Cristo, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga el día de hoy, que es jueves 23 de noviembre de este año 2017. Bienvenidos a su programa El Rey Ya Viene, transmitiendo en la cabina de Radio Adicción Cristiana desde el centro de Santa Catarina, Nuevo León, en México. Estamos contentos de estar con ustedes, continuando con el tema de hoy, las fiestas de Dios, la tercera parte. Su servidor Raúl López y Naila Carrillo. Estaremos con ustedes una hora de 3 a 4 en esa tarde. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Nos quedamos pendientes de seguir hablando sobre este tema, las fiestas de Dios. En la Biblia está en el Levítico capítulo 23. Nos quedamos la semana pasada viendo el cumplimiento de la Pascua, de los panes sin levadura y del día de reposo, el día séptimo por Cristo, asimismo la fiesta de la gavilla como primicia de la cosecha, que Jesucristo era representado por la gavilla que se presentaba ante el sacerdote, y Jesucristo se presentó ante Dios con el cuerpo resucitado, cumpliendo así con esa fiesta. Ese fue un primer día de la semana, un domingo, y en honor a ese acontecimiento, los discípulos empezaron a celebrar sus reuniones el primer día de la semana. Para nosotros hoy domingo es el día del Señor, es el día que debemos de buscar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar con el tema después de unos instantes. Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy estamos aquí en esta cabina para compartir nuevamente este mensaje de tu palabra. Creemos que será de bendición para muchos y sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros y estás ahí con cada uno de los que están atendiendo a esta señal. Te pedimos, Señor, que hagas grandes cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que unja nuestros labios, que ponga tu palabra en nuestro pensamiento, en nuestra boca, y que los lleves a los oídos, que los abras y que penetre a los corazones, y que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Les recordamos que pertenecemos al templo Elim de las Asambleas de Dios en México, y mi esposa dará los horarios y la dirección del templo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Nuestra dirección del Templo Elim de Asambleas de Dios se encuentra ubicado en calle de los Comisionistas 5308, en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, nuestros horarios son los miércoles a las 7:30 tenemos enseñanza, los viernes a las 7:30 oración, y los domingos a la 1:30 nuestra escuela dominical, y a las 3 de la tarde nuestro culto general. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, pues las puertas están abiertas de nuestro templo Elim para que usted reciba bendición de parte del Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a iniciar con el tema. El día de hoy no hubo canto de introducción, ni habrá canto para finalizar el programa, ni canto intermedio por una falla que nos comentan, pero vamos a entrar de lleno al tema. En la fiesta que sigue después de la fiesta de la gavilla viene la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas, pero es extenso el tema. Vamos a dejarlo para la próxima semana, ya que por falta del tiempo la semana pasada no acabamos de enfatizar algunas cosas interesantes sobre la Pascua. Y vamos a arrancar con este versículo que va a leer mi esposa, que está en Primera a los Corintios, capítulo 5. Así es. Primera a los Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces ahí nos da una idea muy clara que la Pascua, el Cordero de la Pascua, representaba a Cristo y ya fue sacrificado. Por esa razón, hoy en día no es necesario que nosotros hagamos el sacrificio de un corderito para celebrar la fiesta de la Pascua, ya que de hacerlo así estamos nosotros ignorando el sacrificio de Jesucristo. Y vamos a recapitular que la fiesta de la Pascua iniciaba desde el día 10, la preparación, que era apartar el corderito. El día 10 se apartaba del corral general
a un lugar en particular para consagrar, para dedicar ese corderito a ser sacrificado. Era escogido, pero también era observado, era probado para demostrar que era sin falta, que no tenía defecto. Y efectivamente Jesucristo también fue apartado y fue inspeccionado por las autoridades tanto eclesiásticas como políticas de aquel tiempo o gubernamentales. Jesucristo entró a Jerusalén y fue directo al templo, cumpliendo así esa separación del cordero para la Pascua, ya que estaba establecido en la ley de Moisés que el cordero tenía que ser llevado al lugar que Jehová escogiese para adorarle ahí después, y fue precisamente el templo de Jerusalén. Entonces, si nosotros sabemos que la Pascua se celebró el miércoles, y si contamos hacia atrás, el día 10 del primer mes, en la semana que Cristo fue sacrificado, cayó en sábado. Tradicionalmente se nos hace pensar que Cristo entró en Jerusalén un día domingo, pero analizando bien la costumbre y la ley, Jesucristo entró en Jerusalén un sábado, y esa es la razón por la cual había tanta gente afuera, porque era un día de descanso, era un sábado, y también en el templo estaba abarrotado, estaba la gente comprando o intentando comprar un cordero, y la gente que estaba dentro del templo vendiendo hicieron que el Señor Jesús se molestase. Entró en el templo y sabemos lo que aconteció ese día, y Jesucristo entró el día 10 a Jerusalén para ser apartado y presentarse en el templo como el Cordero de la Pascua. Después, el día 14, fue inmolado entre las 2 tardes. Jesucristo dio su cuerpo, entregó su sangre y fue derramada por nuestros pecados. Así que, como nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, Cristo es nuestra Pascua. Y hoy en día, si a alguien se le ocurriese celebrar la fiesta de la Pascua, pues no es válido, no es necesario, y al parecer estaríamos nosotros ignorando el sacrificio de Jesucristo, ya que Él fue ofrecido una sola vez y para siempre, y fue un sacrificio suficiente por nuestros pecados. Entonces tenemos que reconocer que esas fiestas ya no es necesario celebrarlo hoy, y vamos a ver unos pasajes interesantes que está en Gálatas, en el capítulo 2, donde le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo 7. La semana pasada lo leímos, pero yo quiero enfatizar un poquito más para dejar en claro el por qué no es necesario. En Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pablo aquí enfatiza que él trae un evangelio para los gentiles, llamados también incircuncisos. Un requisito para comer la Pascua era que tenían que ser circuncidados, israelitas circuncidados, y aquel que quisiera comer la Pascua siendo extranjero tenía que ser circuncidado y vivir dentro del territorio de Israel. Y vamos a ver la acusación que le hace Pablo al apóstol Pedro, versículos 14 y 15. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pues bien, ahí está una práctica que desde aquel tiempo ya estaba intentando hacer hacia los gentiles, judaizar. Nosotros como mexicanos y todos los países latinos en América, pues prácticamente en todo el mundo hay muchos gentiles. Nosotros somos gentiles. Si alguien nos quiere convencer de que celebremos la fiesta de la Pascua y que la debemos celebrar, es un intento de judaizarnos, porque tendríamos que circuncidarnos para ser merecedores de comer la Pascua, y lo cual ya no es necesario. Por eso Pablo reprocha a Pedro: ¿por qué quieres judaizar o que los gentiles se hagan como judíos para comer la Pascua, para guardar el sábado y otras festividades? Y leyendo ahí mismo el versículo 20 y 21 nos va a dejar en claro algo. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, los gentiles, bueno, tanto judíos como gentiles,
no importa si somos circuncidados o si no somos circuncidados, si somos de ascendencia judía o somos gentiles desde muchas generaciones atrás, no estamos obligados ya a guardar la ley, porque dice ahí claramente que si nosotros desechamos la gracia de Dios, porque en este tiempo vivimos bajo la gracia, independientemente seamos judíos o seamos gentiles, vivimos bajo la gracia de Dios, el periodo donde dependemos del sacrificio que Cristo ya hizo, es por gracia y es por fe que somos salvos. Y dice al final del versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Como ya Cristo murió, no estamos obligados a celebrar ya esa fiesta de la Pascua. Y yéndonos a Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos empieza a enseñar mucho acerca de este tema. Y quiero irme al versículo 14, 15 y 16. Efesios 2, 14, 15 y 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, el pueblo judío, el pueblo gentil, fuimos también reconciliados en la cruz, y dice el versículo 15, que a través de la cruz, a través de ese sacrificio pascual de Cristo, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir, como también lo expresa posteriormente el apóstol, ya no hay judío ni griego, somos uno solo delante de Dios. Ya no hay aquí una diferencia, porque es a través de Jesucristo que fuimos reconciliados como seres humanos, como hombres, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Fuimos reconciliados ya. Entonces no es necesario guardar observancias judaizantes ni de cualquier tipo, sean religiosas o sean de creencias. Son vanas cuando nosotros queremos hacer algo extra para encontrar a Dios, para buscar de Dios a nuestra manera. No es necesario, porque ya toda la reconciliación fue hecho por medio de Jesucristo. El hacer algo extra o el querer imponer algo extra, por ejemplo, circuncídate, guarda el sábado, come esta fiesta, es salirnos de la gracia. Por eso dice Pablo, por demás murió Cristo si yo desecho la gracia. Pero Cristo murió y su sacrificio es efectivo. Bueno, pues vamos a entrar ahora. Ya quedó claro entonces que las fiestas fueron cumplidas por Cristo, no es necesario nosotros cumplirlas, incluyendo el día de reposo, que ahora el domingo es el día del Señor, y ahora en vez de ser el último día de la semana, el que se dedica al Señor, ahora se dedica el primer día de la semana, porque Cristo es las primicias, y fue presentado delante de Dios un domingo como primicias. Entonces nosotros guardamos el domingo, independientemente de la hora que empecemos o que consideremos el domingo. El primer día de la semana es exclusivamente del Señor. Y vamos a ahora entrar a un tema que el Señor Jesucristo mencionó cuando estaba celebrando la Pascua, la última Pascua. Él adelantó una tarde para poder sentarse con los discípulos y tener intimidad, comunión con ellos, que fue cuando les lavó los pies, que fue cuando oró con ellos, oró por ellos, les habló palabras maravillosas y les prometió que vendría el Consolador. Pues bien, en esa cena hay un evento que nos describe en Mateo. Mi esposa va a leer estos pasajes. Vamos a entrar en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Recuerden, Cristo está cenando con los apóstoles, terminó la cena del Cordero Pascual y luego dice ahí que tomó el pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesucristo ahí terminó la Pascua, cerró ese evento. ¿Faltó un versículo? Sí, me faltó. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, entonces ahí se refiere al jugo, o al fruto de la vid, que nosotros sabemos que es el jugo de la uva. Y ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Pues bien, el Señor Jesucristo cerró, como les decía, el episodio de las fiestas que anunciaban su muerte, porque al día siguiente él iba a morir físicamente, y cumplía así esa celebración. Pero en el acto de que él terminó la cena de la Pascua con los apóstoles, tomó el pan y lo partió, y ¿qué dijo? Tomad y comed. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es molido. Y luego tomó la copa y la pasó por todos y les dijo, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Pues bien, ahora el Señor estableció algo nuevo. Ya no es necesario comer la Pascua, pero ahora el Señor en su corazón tiene un nuevo deseo que lo dejó como ordenanza. Luego vamos a ver este pasaje que nos habla de esta ordenanza de comer la cena del Señor para tener comunión con Él. Y ahora nosotros vamos a tener esa observación. Quiero leer, antes de entrar en ese tema, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día primero. Nuevamente lo voy a leer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día primero. Dice el versículo 26, el que come mi carne, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En ese momento, si ustedes leen ese capítulo de Juan, el capítulo 6, todo el contexto bajo el cual el Señor dice estas palabras, los judíos se quedan atónitos. ¿Cómo que vamos a comer tu carne? Pero ahora leyendo lo que el Señor Jesucristo hizo la noche que fue entregado, antes de salir hacia el Getsemaní, Él tomó el pan y dijo, comed, esto es mi carne, y bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Él le da ahora un significado simbólico al pan sin levadura y al fruto de la vid, que es el jugo de uva. Él le da ahora una representación simbólica a ese pan y a ese fruto de la vida, a ese jugo, y que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz, respectivamente. Pero vamos a aclarar alguna cosa. El pan es sin levadura. Dijimos que la levadura es símbolo ¿de qué? De pecado. Vamos a leerlo, por favor, ahí en Primera a los Corintios, el capítulo 5. No, Sí. no es 5, 6, sí, perdón. Primero a los Corintios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces la Pascua ya fue sacrificada, ya no es necesario comer el cordero, pero ahora el Señor dice, parte el pan y dice, comed, esto es mi cuerpo. Y luego reparte la copa para que sea también bebida en representación de su sangre. Y ahí dice que al respecto de la levadura, que representa el pecado, el pan debe ser sin levadura, porque el cuerpo de Cristo nunca tuvo pecado sobre sí. Y por eso debemos de tener cuidado de que el pan que usemos para comer la cena del Señor sea sin levadura. Alguien argumenta también diciendo, bueno, el Señor está diciéndonos que tomemos vino, y puede argumentar ahí que no tiene nada de malo beber una copa de vino, pero vamos a tener dentro de este tema esa consideración. Vamos a leer en Génesis 40:11,
Vamos a prepararnos con las citas, Génesis 40:11. Vamos a ver ahí cómo el rey Faraón tomaba de este fruto de la vid. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahí está el copero en la cárcel y tiene un sueño y narra lo que él hacía en la mesa de Faraón. Él exprimía las uvas en la copa de Faraón. Entonces ese vino de uva no era necesariamente embriagante, sino era un jugo, recién exprimida la uva, y se le llamaba vino también, pero era fresco y es lo que bebía el Faraón, tal vez en la comida o en la cena, pero es lo que bebía el Faraón. Y cuando Cristo enfatiza ahí en Mateo, volviendo un poquito a Mateo 26:29, donde dice: ya no volveré a beber de este fruto de la vid. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, en el vocablo de las palabras de Cristo no aparece la palabra vino, dice este fruto de la vid, hasta Amén. que lo beba nuevo, es decir, recién exprimido. Entonces no se refiere a vino embriagante, a vino con alcohol o con algún grado de fermentación, sino es simplemente lo que hoy conocemos como jugo de uva. Siempre le digo a la gente que en la Biblia, en aquellos tiempos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no existía todavía la palabra jugo, se refiere al fruto de la vid. Y el término jugo pues es relativamente reciente y se refiere cuando exprimimos la uva o una naranja, el jugo que recopilamos en un depósito, ese es el que se refiere el fruto de la vid o el fruto de la naranja. Ahora sabemos que se llama jugo. El Señor nos enfatiza que lo tomará de nuevo hasta el día en que lo beba con nosotros allá en el reino de Dios. ¿Cuándo será esto? En la celebración de las bodas del Cordero. Ahorita vamos a ver ese pasaje, pero antes de leer allí vamos a ver Marcos 15:23. ¿Qué nos dice para cerciorarnos bien de la actitud de Cristo hacia el vino? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Vino mezclado con mirra. Esto fue por parte de los soldados romanos. Como lo vieron con mucho dolor, lo vieron agonizante, le quisieron dar vino mezclado con vinagre, y esto era algo que lo iba a entorpecer, como que lo iba a drogar, pero era vino embriagante. Cristo rehusó tomarlo porque él estaba dando su vida, él estaba ejerciendo un sacerdocio, y en la ley viene un evento cuando los hijos de Aarón ofrecen fuego extraño al Señor y son muertos en automático. Inmediatamente el Señor los mata y le da una ordenanza a Aarón: perpetuamente, dice, ningún sacerdote beberá vino. Entonces la Biblia ahora nos dice que nosotros somos sacerdotes, tenemos el real sacerdocio por medio de Jesucristo. Entonces, si antes Dios no toleró que los sacerdotes tomaran vino, ¿por qué lo iba a tolerar ahora? Y muchos argumentan es que Cristo era bebedor de vino. Pues ya acabamos de explicar que la palabra vino se refiere al jugo de la uva, no una fermentación embriagante o un cierto grado de fermentación. Simplemente se refiere la palabra vino cuando era bebido como una bebida en las celebraciones, pues era simplemente jugo de uva. Algunos sí se embriagaban, claro que sí, había esa costumbre tanto en el pueblo de Israel como en los pueblos paganos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero ahorita vamos a ver algo al respecto de eso, qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Cristo dijo en Mateo: ya no volveré a beber de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿A qué día se refiere? Vamos a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. ¿Quiénes van a ser llamados? Los que sean encontrados dignos, merecedores de estar ahí. En el momento en que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, no se va a ir toda la iglesia, solamente se van a ir los fieles, los que estén listos, preparados, limpios. Dice en Hebreos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. También dijo Cristo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y aquí el ángel exclama, bienaventurado, bienaventurado, ¿verdad? Aquel que sea invitado a esta boda. Solamente los que sean arrebatados y resucitados con Cristo, que ya murieron y están esperando ese día para ser resucitados, solamente la iglesia fiel será digna de estar en la cena de las bodas del Cordero. Y Cristo dijo, ya no volveré a beber de este fruto hasta aquel día. Entonces no sabemos qué va a haber como cena en las bodas del Cordero. No sabemos qué platillo va a ser, si va a haber distintos platillos, tal vez cordero asado, tal vez pavo, tal vez pollo, no sabemos, o pescado, no sabemos. Pero en mi personal convicción creo que van a dar pan sin levadura. Pero lo que sí es seguro y está escrito es que vamos a beber del fruto de la vid nuevo, o sea, ese jugo de uva recién exprimido. Ahí los ángeles nos van a estar sirviendo en nuestras copas, nos van a estar exprimiendo las uvas. Por eso dice en el Salmo 23, aderezarás copa delante de mí. Eso es algo hermoso. Vamos a estar ahí y ahí vamos a comprobar lo que el Señor Jesús bebió para celebrar la cena, la última cena con los apóstoles. Pues bien, fíjense bien cómo es algo importante entender que para estar en la cena de las bodas del Cordero tenemos que estar limpios, sin mancha, que ser fieles, constantes, no fallarle al Señor. Pero hay un ensayo que el Señor nos dejó para estar ahí. Y vamos a ver cuál es el ensayo. Dentro de la iglesia se le ha llamado sacramento, y se quedaron solamente dos sacramentos, el bautismo en aguas y la Santa Cena. Yo en lo personal, o nosotros, no queremos usar la palabra sacramento porque no es algo bíblico y más bien tiene una connotación católica romana. Que quiere decir sacro de santo y mento de mandamiento, o sea, un mandamiento santo y como que redunda un poquito, pero le llamamos simplemente ordenanzas. Hay dos ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó, que es que seamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una ordenanza y lo hacemos porque vamos a cumplir con esa ordenanza. Y la otra ordenanza es que celebremos la Cena del Señor, llamada también Santa Cena, y en Corintios se le llama la Cena del Señor. Y vamos a leer directamente en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante. El apóstol Pablo es el encargado de establecer la Santa Cena o la Cena del Señor, porque después de que Cristo ascendió al cielo, se quedaron orando los apóstoles junto con otros discípulos, 120 en total. Fue derramado el Espíritu Santo. Inmediatamente después de que Pedro predicó, se añadieron 3,000 almas. Y dice en Hechos capítulo 2, por ahí del versículo 40 en adelante, que todos los días se reunían en las casas y partían el pan en las casas. Pero después de esta práctica empezó a perder orden y sentido. Así que interviene el apóstol Pablo y nos establece este orden para celebrar ahora no la Pascua, sino la Cena de Cristo, la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ven cómo no es cualquier cosa. La cena del Señor es algo sumamente importante para Dios. Nos habla de tener comunión con Dios, pero dignamente. Tenemos que dejar bien establecido este principio. En este programa enseñamos principios basados en la palabra de Dios, principios bíblicos. Y este principio nos dice que Dios es un Dios de orden. Desde el Antiguo Testamento, que era muy riguroso, donde había sentencia de muerte al que fallara ese orden. En el Nuevo Testamento no es la excepción en cuanto al orden. En el Antiguo Testamento nadie podía comer la Pascua estando inmundo. Si estaba estando limpio, estando inmundo no podían comer la Pascua, tenían que estar limpios, tenían que ser circuncidados, y no la podían comer porque eran indignos. Ahora Pablo nos dice que para comer la cena del Señor tenemos que ser dignos. Ahorita vamos a hablar bien acerca de eso. La cena del Señor, así como la Pascua era para los israelitas y los gentiles no la podían comer porque eran incircuncisos, la cena del Señor, o la Santa Cena, si a usted le gusta llamar así, es solamente para el pueblo de Cristo, para la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Fíjense bien, no los que pertenecen a una denominación, no los que tienen su Biblia, no los que van al culto, no. La iglesia de Cristo está conformada exclusivamente por almas redimidas por la sangre del Cordero. Si usted entregó su vida a Cristo, hay un nuevo nacimiento en usted. Ayer hablamos en el programa Predicando a las Naciones acerca de eso. Si hay un nuevo nacimiento en su interior, usted es nueva criatura en Cristo Jesús, ha sido limpiado por la sangre de Cristo, usted es parte de la iglesia y usted es de los que pueden comer la cena del Señor. La cena del Señor no es para la gente común y corriente. Hablando de común y corriente, no en un sentido de agresión, no, sino de que la gente común y corriente es la que peca, la pecadora, la que está lejos del Señor. Para poder tomar la cena del Señor, usted tiene que ser lavado con la sangre del Cordero, ya lo hemos dicho. Por eso aquí dice que el apóstol Pablo recibió esta orden del Señor. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hay un aspecto aquí bien importante. La Biblia siempre habla bien claro que es pan. La Santa Cena o la Cena del Señor, la cena de la comunión con Cristo, es pan. ¿Y qué es el pan? Es una masa cocida al fuego, sin levadura, cocida al fuego, y luego lo partimos para comer, lo masticamos para comer, porque representa el cuerpo de Cristo. Y dice Isaías 53 que Cristo fue molido por nuestros pecados. Es importante eso. Cualquier otra cosa que se use en sustitución del pan está rechazado automáticamente. En la creencia popular usan la hostia, que es harina que se deshace, no la mastican. ¿Ven ustedes cómo no encaja en el modelo que nos dejó el Señor, que tiene que ser pan? No debe ser una oblea. La oblea no es pan, no es cocida al fuego, no la masticamos. Entonces tenemos que tener ese cuidado, y de preferencia, si usamos pan sin levadura, sería mucho mejor, ajustándonos al modelo que tenemos en la Biblia. Pero dice Pablo que Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. El celebrar la cena del Señor es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El comer la Pascua en el tiempo pasado, antes de Cristo, era anunciar la muerte del Cordero verdadero, que era Cristo. Ahora, después de la muerte de Cristo, el comer la Santa Cena o la Cena del Señor es recordar lo que Cristo ya hizo por nosotros.
Vean qué especial es esto. Por eso tenemos que tener nosotros ese cuidado de participar en esto, porque esto es agradable delante de Dios. Y luego sigue diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Precisamente la cena del Señor corresponde al nuevo pacto. El antiguo pacto era identificado por la celebración de la Pascua. El nuevo pacto, tenemos la señal del nuevo pacto, la copa, la sangre de Cristo, el cuerpo, el pan representando al cuerpo, y la copa con el fruto de la vid representando a la sangre de Cristo. Y nuevamente dice: haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Entonces hay gente que en su vida ha tomado la cena del Señor, o solamente una vez en su vida. Hay gente que pasan años y no toma la cena del Señor y creen que no están haciendo algo malo. Al contrario, dicen: es que no soy digno de tomarla. Ahorita vamos a ver ese argumento. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está implícito que cuando comemos el pan y bebemos la copa, estamos anunciando la muerte de Cristo. ¿Y hasta cuándo hay que hacerlo? Hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. Esta cena del Señor va a ser interrumpida por el arrebatamiento de la iglesia, porque ya no va a haber en la tierra quien coma la cena del Señor, porque no ha sido lavada con la sangre del Cordero. Será arrebatado todo aquel que es de la iglesia de Cristo y que es fiel. Y vamos a volver a tomar esto cuando estemos en la boda del Cordero. Por eso la cena del Señor, o la Santa Cena, es una práctica, es un evento en el que estamos practicando lo que vamos a celebrar allá en las bodas del Cordero. Es un anuncio de la cena de las bodas del Cordero. Entonces aquí es donde empieza el apóstol Pablo a decirnos: bueno, pero no es una cena común y corriente. No es de partir el pan, cómetelo y toma de la copa y ya. No, hay que hacerlo con conciencia. Nosotros no pertenecemos a una religión. El judaísmo hoy en día se ha convertido en una religión. Incluso quieren judaizar a la iglesia. No debemos de permitir eso. La cena del Señor, que es señal del nuevo pacto que Cristo celebró por nosotros, requiere que lo que hagamos lo hagamos con conciencia, que lo hagamos también con entendimiento, que sepamos lo que estamos haciendo. Y el comer la cena del Señor debemos de hacerlo así, de una manera consciente y con entendimiento, porque no vamos a estar nosotros cometiendo errores cuando la Biblia es muy clara cómo lo debemos de hacer. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 27. Vamos a ir siguiendo la lectura, y si quieres comentar algo, adelante. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay dos maneras de tomarlo indignamente. Una es que no sea lavado con la sangre de Cristo, o sea, que sea un inconverso. Usted no debe de invitar, si va a celebrar la cena del Señor en el templo, no debe de invitar a cualquier persona: ven, vamos a tomar la Santa Cena. Si no es salva, si no es redimida por la sangre de Cristo, usted lo está exponiendo a que coma indignamente la cena del Señor. Y la otra manera de tomarlo indignamente es que usted, siendo salvo, siendo lavado con la sangre del Cordero, en el momento en que va a celebrar la cena del Señor, traiga algo en su corazón que no se haya puesto a cuentas con Dios, que no haya pedido perdón a Dios por ese pecado, por esa falta, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Las predicaciones, la palabra, la enseñanza nos redarguyen. Y que usted lo tome así, o que tenga un problema, que no se ha reconciliado con otra persona, que no se haya reconciliado con alguien al que usted ofendió, o si le ofendieron usted y no ha perdonado, debe de arreglar esas cuentas para poder tomar la cena del Señor. A eso se refiere indignamente. No se refiere a que si es circuncidado o no, sino se refiere precisamente a la levadura. Vamos a tomar pan sin levadura, pero si traemos levadura en nuestro corazón, que representa el pecado, la maldad, la iniquidad, somos hallados indignos. ¿Correcto? Así es. ¿Algún comentario? Sí, bueno, esto es algo muy importante que recalcar, como lo comentaba el hermano Raúl, porque si nos topamos con personas, en lo personal,
de que veíamos que pasaba un año y no tomaban la Santa Cena, pasaban 2 años hasta que tuvimos que decirles qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque estamos viendo que es un mandamiento del Señor y como dice aquí, no debemos de tomarla indignamente. Decían, es que no soy digno, es que tengo este problema o esta situación. Bueno, y nosotros les exponíamos, bueno, y si viene el Señor, ¿qué va a pasar? Si no eres digno ni de tomar la Santa Cena, tampoco vas a poder ser digno de entrar a las bodas del Cordero. Entonces arregla tu situación. Muchas veces era falta de perdón, que no querían perdonar, y la Biblia dice que debemos de perdonar, dice aún 70 veces 7. Si yo os perdone, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Entonces mucha gente se abstiene de tomarla, pero no arregla su situación, y nosotros los enfrentamos a que vieran la realidad. Si usted no la toma, primeramente está desobedeciendo, porque el Señor es un mandato del Señor. Y segundo lugar, si usted le llama al Señor a su presencia, no va a poder entrar al reino de los cielos, porque si no puede tomar la Santa Cena, aquí sí que tiene una mancha, tiene una arruga, tiene alguna levadura ahí que usted no ha arreglado, y mientras no arregle su situación, viene el Señor aquí, se queda, o si lo llama a su presencia, pues no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces es algo bien importante, hermano, no dejarlo a la ligera. O como más ahorita va a explicar el hermano Raúl, si lo toma indignamente, pues también tiene sus consecuencias. Así es, sí, por eso la gente tiene miedo de tomarla indignamente y prefiere no tomarla. Pero, miren, no hay una frecuencia así muy clara cuándo o cada qué tiempo tenemos que celebrar la cena del Señor. Por lo menos, deberíamos por lo menos una vez al año, por lo menos. Nosotros en la Junta de Pastores y Ministros cada 2 meses tenemos la celebración de la Cena del Señor antes de la Junta, pero como iglesia tenemos que por lo menos una vez al año tomar la Cena del Señor. Si fuera posible una vez al mes, cada 3 meses, qué bueno que la hagamos así, porque aquí hay una regla importante que yo les enseño en la iglesia y lo quiero también enseñar aquí. Si usted no está preparado y se considera que no es digno de tomar la cena del Señor y no lo hace, si en ese momento viene Cristo para arrebatar a su pueblo, tenga por seguro que usted se queda. Así es. Porque si usted no se siente digno para tomar o participar en la cena del Señor, quiere decir que hay algo en su corazón. Ya se examinó y se encontró faltoso. Si en ese momento viene Cristo, ¿qué sucede? Se queda. Por eso dice el ángel en Apocalipsis 19, bienaventurado aquel que sea invitado, que esté presente en la cena de las bodas del Cordero. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a leer las cláusulas, versículo 29 en adelante, porque el que come y bebe indignamente, me brinqué el 28. El versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Tenemos que nosotros estar, si sabemos que va a ser la próxima semana la celebración de la Cena del Señor, voy a empezar a analizarme. Ay, Señor, sí, discutí con aquella persona y no le pedí perdón, o aquella persona me hizo esto y no la he perdonado, o yo sé que hice algo mal delante de ti, no me he puesto a cuentas contigo. Hay que hacerlo, hay que probarnos. Y luego viene la cláusula, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor quiere decir sin entender que ese pan representa el cuerpo santo de Cristo, molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados, donde cargó el juicio de nuestro pecado sobre Él. Entonces, al comer indignamente ese pan, ese juicio pasa hacia nosotros. Por eso dice, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, eso es algo que son efectos de gente que no tiene cuidado y come la cena del Señor sin analizarse, sin probarse, sin ponerse a cuentas con Dios y con sus hermanos, y después están estas consecuencias, muchos enfermos y debilitados, espiritualmente debilitados, y dice también que muchos duermen. El término dormir bíblicamente es que ya partieron por hacer eso. Vienen, no es cualquier cosa. Los juicios de Dios son verdaderos, son reales. A veces no entendemos que algunas enfermedades son consecuencias de nuestro descuido espiritual, y este es un descuido espiritual. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quieres comentar algo en esto? Pues sí, aquí claramente nos dice, ¿verdad?, que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Es decir, yo checo mi vida, cómo estoy, pero no nada más de que me examine y diga, no la tomo, no, al contrario, Señor, perdóname, arreglar mi situación en ese momento si es preciso, porque nadie nos dice si vamos a vivir el día de mañana o si el Señor viene en ese momento. Dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, somos juzgados, muchas veces lo toman indignamente, ¿verdad?, malmente, y viene una enfermedad, viene algo a su vida, pero al estar en ese quebranto, la persona viene a humillarse delante de Dios y reconoce, Señor, yo sé que no he perdonado a fulano o a sutano, yo sé, Señor, que no he cumplido con esto que tú me estás pidiendo en tu palabra, y esa persona se arrepiente, se humilla delante del Señor, arregla su situación, y por eso dice, no seréis condenados con el mundo. Pero ¿qué pasa si yo me abstengo y nunca arreglo mi situación? No me enfermo, tal vez no me pasa nada, no caigo en este juicio, pero pues sí, en el venidero seremos condenados con el mundo pecador. Sí, hay gente que dice, bueno, si no tomo la cena del Señor no me arriesgo y no estoy pecando. Pero no es que no esté pecando, es que más bien no se está limpiando de pecado. Así es. ¿Por qué no toma la cena del Señor? Porque no quiere arriesgarse, porque trae algo ahí y no se limpia, prefiere no tomar la cena del Señor. Ahí está el pecado. El pecado ya está en su corazón. El no tomar la cena del Señor simplemente evidencia su pecado, su falta. Y eso hace que la persona no esté lista para irse con el Señor. Hermanos, tenemos que recapacitar en esto. Si usted no es salvo, estimado amigo, usted no participe en la cena del Señor porque es algo delicado. Pero si tú, hermano en Cristo, tienes años sin tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, quiero recomendarte que te pongas a cuentas y lo más pronto posible participes, porque quiere decir que no estás preparado para irte con el Señor y estar en las bodas del Cordero. Sí. Vamos a leer primero los Corintios 5:11 y capítulo 6 del 9 al 10. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Algunos piensan que Jesús tomó vino, como ya lo dijimos hace unos momentos atrás, y que eso les autoriza a tomar o a beber una copa de vino o un trago de vez en cuando. Yo he conocido gente cristiana que tiene esa costumbre, pero vamos a explicar cómo es que eso nos puede poner en riesgo a nosotros. Primero los Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces no puede existir o no debe de aceptarse alguien que llamándose hermano o cristiano sea borracho. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué los borrachos no entrarán al reino de Dios? Así lo dice claramente la Biblia, los borrachos. Es un término popular y viene ahí en la Biblia, pero se refiere a un estado de embriaguez, que se tambalean como borrachos, ebrios, es la otra palabra equivalente. No tiene cabida en el reino de Dios. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice claramente nuevamente en Gálatas el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como una costumbre del tiempo antiguo y todavía moderna, hay gente que empieza a tomar y no se da cuenta cuando ya está embriagado. Ahora tenemos alcoholímetros que miden los grados de alcohol. Hay algunos rangos, pero no debemos de pensar, no ha llegado a ese grado de embriaguez, no.
Simplemente el apóstol nos dice que no nos embriaguemos con vino. No, punto. No nos embriaguemos con vino. Ahora, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí lo menciona en plural, embriagueces, porque no nada más se embriaga con vino, con jugo de uva fermentado, sino también se embriaga con cerveza, ¿verdad? Se embriaga con sidra más concentrada, con alcohol, incluso los de por ocho, llamados así. En México, si algún país latino no usa esa palabra té por ocho, en México se llama té por ocho a los que ya son alcohólicos y que no pueden dejar de tomar alcohol. Los té por ochos simplemente agarran alcohol y le echan agua y es lo que toman, no por el sabor sino por el efecto, porque ya necesita su cuerpo ese grado de alcohol. Algunos pueden decir, bueno, es que yo no tomo para emborracharme, es que una copita no hace daño porque no se te sube ni nada. Podremos argumentar lo que querramos, pero yo quiero decir una cosa. Nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, como ayer lo señalamos en el programa de ayer, los discípulos, los que seguimos a Cristo, vamos a imitar a Cristo. Amén. Y vamos a seguir el evangelio que está escrito en la palabra de Dios. Dijo Cristo, oísteis que fue dicho, no adulteraréis, ¿verdad? No adulteraréis, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón Con ella. Sí, vamos a suponer, mi esposa es una mujer y no es mi esposa, y yo pienso, bueno, no la estoy abrazando, ni besando, ni nada, pero simplemente con verla y desearla, para Cristo ya estoy adulterando. Es lo mismo que la pornografía. ¿Cuál es el pecado de la pornografía? Que es una cadena muy fuerte hoy en día entre los jóvenes y entre los hombres de cualquier edad, incluso entre mujeres. Cuando yo estaba en la preparatoria, en aquel tiempo no había internet, y hacían una bolita ahí, yo estaba a un lado y me hablaban, ven Vadillo, me decían Vadillo, y miren lo que traemos aquí, sacaban la revista y era pornográfica, y yo me volteaba inmediatamente, cerraba los ojos y se empezaban a burlar, pues ¿qué? No es nada malo, no estás haciendo nada malo, nomás vas a ver. Le dije, no, yo no quiero ver porque está prohibido en la Biblia ver la desnudez de una mujer. Eso es lo que es la pornografía, por ahí empieza. Y yo no quería ver, por este principio que dijo Cristo, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces, en el principio de Cristo, si con ver una mujer adulteramos, imagínense, si está prohibido embriagarse y la embriaguez resulta de beber alcohol, el vino trae alcohol, hablando de vino concentrado, no de jugo de uva natural, sino de vino concentrado, ya fermentado. ¿Ustedes creen que Dios nos va a permitir tomar una copita si no nos permite ver una mujer para codiciarla? ¿Qué dice el principio bíblico? Vamos a leer primero los Corintios 5:6 y Gálatas 5:9, pero primero los Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Decir, yo una copita no me hace daño y no me voy a emborrachar, yo puedo tomarme una copita o una copota o una botella y no me pasa nada, no me embriago. Es una jactancia. No es buena vuestra jactancia, porque no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es levadura? Ya lo explicamos, es pecado. La levadura representa el pecado. El cuerpo de Cristo fue sin levadura, fue sin pecado. Él no va a tolerar un poco de levadura en nuestra masa, en nuestro cuerpo. El pecado se traduce aquí en la embriaguez. La embriaguez es un pecado. Un poco de levadura, un poco de vino, un poco de vino, un traguito de vino, leuda toda la masa. Yo sé que aquí muchos van a empezar a rechazar esto, van a empezar a argumentar, pero el principio bíblico nos dice así. Con poquito. Con poquito se empieza. De un trago a otro trago, dicen los borrachos, se formó la borrachera. De hecho, yo tenía un tío recién convertido que tenía problemas con la bebida, el Señor lo salva, pero va a una iglesia donde tenían esta práctica, ¿no? Con tantito, más con que no te emborraches, y tristemente ese tío volvió
a la borrachera. Por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso dice que van a tu jactancia, porque el enemigo, acuérdese que es audaz, es astuto. Así es. ¿Verdad? Sí, conocemos muchas personas que cometieron ese error. Hay una persona que se le antojó una cerveza, se aguantó las ganas, pero finalmente no se aguantó las ganas, un traguito, y ese traguito se convirtió en una botella, esa botella se convertía después en cartones de cerveza y se apartó del Señor. Hermano, no nos arriesguemos. Usted no diga, no, es que en el ámbito social hay que brindar, hay que beber en los negocios para cerrar un negocio, y cerrando un negocio hay que celebrar. Nada de eso, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de estar apartados del mundo. El que se constituye amigo del mundo Amén. se constituye en enemigo de Dios. No es buena esa jactancia. Un poco de levadura, un poco de vino altera. Y en estas toda la masa. fechas se acostumbra no nomás el vinito, sino aún en el pavo, en carne, le echan su cervecita. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Sí. Los cristianos no vivimos de costumbres, hermanos, de costumbres que se basan en las costumbres del mundo. En el mundo hacen la carne con cerveza, le echan cerveza a los frijoles, a la salsa borracha, ¿verdad? Yo nunca la he probado. Hay dulces con vino, con rompope, etcétera. Los cristianos debemos de apartarnos de eso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Piensen en eso. Si usted ama al Señor, piensen en eso. Nuestra celebración ahora ya no es la Pascua ni la fiesta de los panes sin levadura, nada de eso. Ahora nuestra celebración es la cena del Señor como Amén, iglesia. aleluya. Y dice Pablo que lo hagamos con orden, que seamos dignos. Y el celebrarlo nos prepara para estar listos para la cena de las bodas del Cordero. Por último, Gálatas 5:9 dice también lo mismo. Así es, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos dos versículos en la isla que nos repiten lo mismo. No hay que arriesgarnos. Estamos hablando del vino, pero pudiéramos hablar de cualquier cosa que es pecado. Un poco solamente nos puede echar a perder. Por eso cuando nos acerquemos a la cena del Señor, quitemos toda la levadura de maldad, de malos pensamientos, de enemistades, de contiendas, de todo lo que nos estorbe para acercarnos a la mesa del Señor. Y si usted tiene más de un año, estimado hermano en Cristo, si tienes más de un año de no tomar o participar en la cena del Señor, analiza tu vida y acércate con tu pastor y dile: pastor, ya limpié mi vida y quiero celebrar la cena del Señor. En la primera oportunidad háganlo, porque esto es saludable para la iglesia, es necesario para que estés listo, para que analices tu vida y estés listo para estar con el Señor. Vamos a hacer una oración para terminar con el tema de hoy. Esta es la tercera parte de las fiestas de Dios. La próxima semana veremos la fiesta de Pentecostés, muy interesante. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos da nuevamente de llegar a los hogares, de llegar a los puntos de trabajo, tal vez en los dispositivos móviles. Señor, la gente en cualquier punto que se encuentre está escuchando, puede escuchar estas enseñanzas. Yo te ruego, Señor, que redargullas en los corazones de aquellos que están lejos de ti, de aquellos que han olvidado de tener comunión contigo. Que no se aparten, Señor, que no dejen pasar esta oportunidad maravillosa de tener comunión contigo a través de la cena del Señor que tú estableciste. Te ruego, Señor, por la gente que no te conoce aún, que tú hables a su vida para que se interese en conocer de ti y que entregue su corazón a ti y pueda ser digno también de tener comunión contigo a través de la cena del Cordero, del Señor, perdón, y luego en las bodas del Cordero participar también. Gracias, Padre. Bendícenos con tu palabra y bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, solamente para terminar, queremos recordarles que todos los jueves de 3 a 4 aquí en la estación de Radio Adicción Cristiana estamos participando con este programa El Rey Ya Viene, con enseñanzas de tipo profético, escatológico, análisis de la Biblia. Estamos aprendiendo principios bíblicos, estamos aplicando la palabra del Señor a este tiempo y demostrando el porqué, en este caso de este tema, el porqué ya las fiestas antiguas
en relación al pueblo de Israel, ya no nos toca a nosotros celebrarlas. No queremos que caigamos en ese error de judaizar la iglesia, ni tampoco de menospreciar el sacrificio de Cristo, ni descartar la gracia. Pues bien, queremos mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, a la hermana Sandra Aranda, que me dijo, a mí no me ha mandado saludos. Bueno, le mandamos saludos a ella, a su esposo José Luis, a sus hijos Isaac y Juan Jesús, que también siguen estas enseñanzas. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el domingo con el favor de Dios. Este domingo en nuestra congregación celebraremos el Día de Acción de Gracias. Nos estará visitando el hermano Enrique González Vázquez, superintendente de distrito, y queremos hacer una invitación a todos los que quieran acompañarnos algún día. Les recibimos ahí en el amor del Señor. Pues bueno, nos despedimos. Amén. Recordándoles que el pueblo de Dios dice: Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.